Y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro programa en el Talmid. Esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme a la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, el que dice en 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que está unido con Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Le damos la bienvenida una vez más aquí en el Talmid, donde estamos estudiando la palabra del Señor expositivamente, que quiere decir enseñamos la palabra versículo por versículo, frase por frase y algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 12 y para recibir las enseñanzas que estamos compartiendo con ustedes aquí en la televisión y también en la radio, simplemente se pueden comunicar con nosotros al siguiente número 993-093-959 993-093-959. Ese es el número de WhatsApp local aquí en Cusco. Y para nuestra audiencia internacional, el número para ustedes es 51-993-093-959. Repito, 51-993-093-959. Pueden escribir por WhatsApp y nosotros te enviamos los enlaces o los links del video y de la audio gratis por texto en WhatsApp. Vamos a continuar con nuestro estudio aquí en Mateo capítulo 11, por favor, donde estamos estudiando el versículo 1 al 6 y como es nuestra costumbre, nosotros siempre regresamos a leerlo en su contexto antes de detallar la enseñanza. Vamos a leer. Versículo 1. Y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús le dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Note aquí, Juan el Bautista, él está en la casa, ¿no? Jesús está ministrando. Y hasta este punto, Juan el Bautista está escuchando de todas las gran obras que ha realizado Cristo, ¿no? Pero Juan el Bautista está con dudas y con confusión, porque la imagen y la información con que él había sido criado, estoy hablando de Juan el Bautista, ¿no?, de quién era el Mesías, era una imagen completamente distinta de lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento. Pero no se olvide que por más de 700, 800 años, desde la época de Isaías hasta que llega Cristo, ¿no?, el judaísmo, la religión de los judíos, ¿no?, el judaísmo ya era una religión apóstata. Era una religión donde había distorsionado todas las escrituras y especialmente la imagen de quién era el Mesías. Con razón, Juan el Bautista envía a sus discípulos a hablar con Jesús para asegurar si él es el Mesías. Porque la pauta, el patrón, la imagen, la esperanza, las expectativas del Mesías, Cristo no lo estaba manifestando en la forma como ellos pensaban. Ahora permíteme llamar su atención en San Lucas. Guarde su lugar ahí en Mateo capítulo 11 y vamos a San Lucas capítulo 7 versículo 22. San Lucas capítulo 7 versículo 22. Y note la respuesta de Jesús. Ahora, Jesús no está ofendido. Él no está molesto.
él entiende que Juan está inseguro, está con dudas en la forma como él fue criado, en la tradición dentro del judaísmo, que habían pintado un cuadro completamente equivocado de su persona, de la persona de Jesús. So, note que en vez de responder de una forma personal, Jesús le responde a los dos discípulos de Juan el Bautista: vaya y dígale esto. San Lucas capítulo 7, versículo 22. Y respondiendo, él le dijo: id y contar a Juan que lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Note el concepto falso del Mesías. En este versículo Jesús se estaba refiriendo que a las escrituras. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Él no le dijo: mira, yo soy quien yo soy. Jesús inmediatamente estaba citando la escritura. Su respuesta era una referencia 100% a las escrituras, ¿no? Estaba diciendo a Juan que sus obras fueron profetizadas por los profetas. Permíteme, abre su Biblia en Isaías capítulo 35. En Isaías capítulo 35, mira lo que dice en versículos 5 y 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6 dice: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se despertarán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Araba. En el Araba. Estas son las profecías que habla de lo que iba a ser el Mesías cuando él llegaba. Isaías capítulo 61, por favor, abre su Biblia en Isaías 61 y me lo que dice versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Señor, para consolar a todos los que lloran. Note que todas estas escrituras está hablando del papel, del rol, de la función, de las manifestaciones del Mesías, que cuando él llegara, él iba a hacer todas estas cosas. Ahora, note bien conmigo. Salmo 72, por favor. Abre su Biblia, Salmo 72, versículo 2. Salmo 72, versículo 2. Juzgue él a tu pueblo con justicia. Juzgue él a tu pueblo con justicia y tus afligidos con equidad. Hablando del rol, de la función de el Mesías, lo que él iba a hacer. En Salmo 146, la Biblia dice en versículo 8, nota lo que dice: el Señor abre los ojos a los ciegos y el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los justos. Otra vez, este era un cuadro, una imagen completamente distinta de lo que los judíos habían pintado del Mesías. El libro de Zacarías, el profeta Zacarías. En Zacarías capítulo 11, versículo 11, el libro de Zacarías dice lo siguiente, y fue roto aquel día, así los afligidos del rebaño que me observaban, me conocieron que era la palabra del Señor. Note que Juan el Bautista llega proclamando la palabra del Señor y Cristo, el cual él no conocía personalmente, ¿no? Aunque él no lo conocía personalmente. Él también viene respondiendo con la palabra. Note bien aquí. Aquí tenemos un principio de interpretación de la Biblia, ¿no? La Escritura siempre viene a interpretar la Escritura. Tú no tienes el derecho a la interpretación privada.
no es la suya. Cristo viene y le responde a Juan el Bautista a través de sus dos discípulos que le vieron a hacer las preguntas, a cuestionar, por decirlo así, ¿no? Con la Escritura. Y sin embargo, quiero que note que Jesús acentuaba el ministerio personal y no el político que los judíos esperaban. Omitió las frases de Isaías 61, versículo 1, que podían ser interpretadas como él sería el líder político. Cuando dijo publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel, ¿no? Note que él eliminó esa frase, porque era el ministerio de Jesús personal. Él quería asegurar que nadie pudiera malinterpretar que él venía o él llegaba como el líder político lidiando una revolución contra el imperio romano. Necesitaba que la atención de Juan se apartara del concepto equivocado del Mesías. Jesús se estaba extendiendo en el poder del Espíritu. ¿A quién? A las personas individualmente, salvándolos y restaurándolos y no movilizando al pueblo para la liberación de Israel de la esclavitud romana. Porque ese nunca fue el propósito de Jesús. La tercera cosa grande en esta serie, y había compartido los primeros dos puntos principales en las últimas enseñanzas, porque llegamos a la tercera, es que Jesús predicaba el evangelio del Mesías. El evangelio del Mesías. Los pobres, ¿no? Representan los que son pobres en espíritu. Él no estaba aquí para tratar la pobreza económica. Y ese es el problema, que tú y yo tenemos la tendencia de interpretar cuando dice pobres, que es exclusivamente económicamente hablando. No. La pobreza era espíritu. Aquellos que estaban quebrantados y reconocían, ¿ves?, en sus corazones que eran pecadores y necesitaban el perdón de Dios. Esa es la pobreza que Cristo vino a enderezar y a dirigirse a esa pobreza. Mira, los que estaban necesitados y reconocían su necesidad espiritual. El corazón de Dios se extendía a cualquier persona que venía con su necesidad a Él. Eran estos, los pobres en espíritu, a quienes Jesús predicaba las buenas nuevas. No sé por qué nosotros nos lanzamos como pastores, ¿no? En los púlpitos hoy día, o sea, la televisión o la radio o el internet o por donde nos encontramos enseñando o proclamando la palabra de Dios, de siempre reducir todas las necesidades 100% a lo carnal, a lo terrenal. Por supuesto que tenemos necesidades terrenales. Por supuesto que tenemos necesidad de dinero. Por supuesto que tenemos necesidad de agua, de comida, de ropa, de techo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el propósito principal de Jesús no vino a suplir esas necesidades. Él vino a rescatar a un pueblo que estaba en el camino, ¿ves? En el tren express, como el tren que nos lleva a Machu Picchu. Hay un tren express al infierno, y Cristo había reconocido esto, en cuanto nosotros no nos damos cuenta. La cuarta cosa es que Jesús prometió tantas las bendiciones como el juicio del Mesías. Es interesante que hoy día la única cosa que nosotros queremos hablar son las bendiciones, bendiciones, bendiciones y más bendiciones de Dios. Y no tenemos un mensaje equilibrado, ¿ves? Hablando del juicio del Mesías. Mira, yo quiero que note las dos facetas, si lo puedo decir así, de lo prometido por Jesús, las dos áreas de trabajo predichas acerca del Mesías. Pero primeramente el área de la bendición del Espíritu. El área de la bendición del Espíritu, ¿de qué? De la salvación, del cuidado de Dios para con la gente. Es el área que Jesús incluye aquí. Hoy es el día de bendición.
hoy es el día de la salvación. Permíteme, abre sus Biblias en Mateo capítulo 11, por favor. Vamos a regresar. Te recuerda que este es el texto fundamental nuestro que estamos estudiando en esta serie de Mateo capítulo 11, versículo 1 al 6. Y llegamos al versículo 4 y 5 en Mateo capítulo 11, donde dice esto, dice, y respondiendo Jesús le dijo, id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Nota lo que dice en San Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, por favor, voltear su Biblia, ojear su Biblia, vamos juntos en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, donde él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La primera venida del Mesías, ¿no?, es de salvar, no de condenar. Es en la segunda venida, cuando él regresa, ¿ves?, en su retorno, donde vamos a tener que enfrentar el juicio de Dios. Y él dice aquí en Juan capítulo 12, versículo 47. Mire lo que dice. Juan capítulo 12, versículo 47. Por favor, ojear ahí. Y no se olvide lo que dijo en el versículo anterior que acabamos de citar en Juan capítulo 3, versículo 17. Dice, porque Dios no envió al mundo, envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora vaya conmigo con Juan capítulo 12, versículo 47, donde él dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, y yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En otra palabra, el creyente o la persona va a tener que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 1. Escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pablo cuando él se dirige a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 14 y 15. Dice esto, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Hasta este punto estamos hablando aquí, que el primer punto, que él está hablando de ese ambiente espiritual de la bendición. Ahora llegamos al segundo punto, o por decirlo así, el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda. Ahora, segundo, es el área de ¿qué? El área de fuego. El área de ira. El área de juicio, ¿no? El Mesías ha de cumplir el juicio de Dios a volver. Note bien conmigo. Permíteme, se lo quiero mostrar aquí. Vaya conmigo en Mateo capítulo 1, por favor. Vamos a llegar a Mateo capítulo 1. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vino el Mesías? Hay doble propósito aquí. Pero permíteme ahora enfocarme en el otro lado de la moneda, hablando del juicio, el fuego, ¿no?, del Señor. Y tenemos que comenzar con su nacimiento. En Mateo capítulo 1 dice esto en versículo 18. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de este título de Cristo, Mesías, ¿no?, la palabra para Cristo y Mesías es la misma palabra Christos. Christos en hebreos, en griego, ¿no? Y Mesías es la palabra hebrea y Cristo es la palabra griega, ¿no? Ambas palabras refieren a la misma persona y significa lo mismo, el ungido de Dios. Y el Mesías es el ungido de Dios, ¿no? Mateo dice que Jesús es llamado Cristo. Te recuerdo lo que dice ya en 2 versículos anteriores. Mira lo que dice. En Mateo capítulo 1, versículo 16, dice lo siguiente. Dice, Jacob engendró a José, el marido de María, de cual nació Jesús, llamado el Cristo.
Es reconocido como el ungido de Dios, el Mesías mismo. Desde el principio, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, sabemos que Él es ¿qué? El Cristo. Ahora, note que en el tiempo de Jesucristo, la gente anhelaba fervientemente la venida del Mesías largamente prometido, porque estaban buscando un Salvador de librarlos debajo de la opresión del gobierno romano, imperio romano. La carga de la vida era pesada, dura, y la gente estaba empobrecida. Bajo el gobierno romano, la gente sentía que Dios ya no podía esperar mucho más para cumplir su promesa hacia ellos. Y tales anhelos, ¿no?, de liberación hacían que el pueblo fuese fácil de engañar. Muchos se levantaron diciendo ser el Mesías, llevando a los crédulos, seguidores, a la rebelión contra el Estado romano. El insurgente, esa es la palabra que buscaba, el insurgente Barrabás, ¿no?, que quedó libre en lugar de Jesús cuando Jesús fue juzgado, es un ejemplo, ¿no? La gente estaba desesperada, y como habían escuchado por más de 708 años un cuadro, una imagen completamente equivocada de la persona del Mesías, porque tenían el Mesías pintado como un gran general que iba a venir con una gran espada sobre un caballo blanco, lidiando un gran ejército, y que iba a liberar a los judíos, al pueblo del imperio romano. Y ahora te imaginas, por 700, 800 años, esta mentira, esta gran equivocación se convirtió en una leyenda, en una verdad popular, una verdad cultural, una verdad política. Y se había perdido la imagen verdadera de Jesús, el Cristo, el Mesías. El pueblo se pensaba diversas cosas acerca del Mesías. Primeramente, la nacionalidad. Número uno, la nacionalidad, ¿no? Debía ser el líder del linaje de David, que librara al Estado judío para establecerlo como una nación independiente y hacer de él la nación más grande del mundo que se haya conocido. Esa era la esperanza de los judíos, del pueblo de Israel. También, número uno, militarmente. Debía ser un gran líder militar para llevar victoriosamente a los ejércitos judíos a todas las partes del mundo. ¿Ves? Y ellos tenían la idea que no solamente iban a ser liberados de los romanos, pero este gran ejército judío se iba a levantar y iba a conquistar la mayor parte del mundo conocido en su día. Tercero era religiosamente, porque eran religiosos, ¿no? Y religiosamente debía ser una figura sobrenatural, venida directamente de Dios para traer justicia a toda la tierra. Ellos nunca esperaban, en su gran equivocación, que el Mesías iba a nacer aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Ellos esperaban que Él iba a traspasar los cielos, que iba a traspasar los cielos con su ejército. Esa es la idea que ellos tenían. Y número 4, personalmente. Debía ser que trayera paz a todo el mundo. Ellos tenían diversas ideas y pensamientos nacionalmente, militarmente, religiosamente y personalmente, y todo estaba completamente equivocada de la imagen completamente distinta del Señor Jesús. Y luego, en 3 ocasiones, ¿no?, diferentes, Jesucristo aceptó el título del Mesías. Ellos estaban un poco confundidos todavía, ¿no? Mira bien,
En Mateo capítulo 16, versículo 17, Mateo 16, 17, note cómo Jesús acepta ese título. Dice esto, y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, el hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él está aceptando que Él es el Mesías, Él nunca lo negó. Yo no sé dónde sacamos las ideas que Jesús estaba a las escondidas y que Él estaba como si fuera un agente de la CIA, ¿no? No, hombre. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 61. Y en Marcos capítulo 14, versículo 61, mira lo que dice aquí, dice, mas él callaba y nada respondía. Y le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y él le dijo, tú lo has dicho. Mira lo que dice Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 versículo 26. Juan capítulo 4 versículo 26. Dice, Jesús dice, yo soy el que habla contigo. Jesús nunca negó. Yo no sé dónde los pastores hoy día, los predicadores sacan la idea que él estaba a la escondida para el momento dado. Mira, Él se había anunciado y estaba claro, por lo menos dentro del pueblo judío. Pero como estaban distorsionados, torcidos en su imagen equivocada de quién era Jesús, no lo reconocieron por la pura ignorancia de las Escrituras. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos de nosotros hoy en día andamos igual con una imagen completamente equivocada del Mesías, de una imagen completamente equivocada de Cristo, una imagen completamente equivocada del Hijo del Hombre, una imagen completamente equivocada del Hijo de Dios, Jesús? Porque muchos hemos inventado y tenemos el Dios de nuestra propia imaginación acá arriba, ¿ves? De quién es Jesús, y con razón andamos desilusionados con las cosas que están sucediendo en nuestras vidas aquí en la tierra.